Bienvenidos a un capítulo más de Líderes, que se transmite los domingos por Colorvisión a las 9 de la mañana, por las plataformas digitales de Faya Media y por nuestro canal de Spotify, Líderes. Ustedes pueden procurar todo nuestro contenido realizado no solamente en lo que va de año, sino en capítulos anteriores. Y hoy me complace conversar, más que entrevistar, es conversar con un gran politólogo, pero sobre todo una persona que durante muchos años no solamente ha analizado la política dominicana, ha asesorado destacados políticos y en los últimos meses se ha hecho muy viral por unos análisis al dedillo de la política dominicana y los precandidatos presidenciales de los diferentes o los principales partidos políticos. Es un honor tener aquí en Líderes al doctor Marino Berigüete. Don Marino, gracias por venir. El honor es mío, Orlando. Déjame decirte que te sigo desde que empezaste tu primero pinino como político. Al principio me pareció que querías seguir los pasos de tu padre, una persona a la cual tenía afecto, admiración, también a tus abuelos, a uno por el derecho y a otro que aunque era abogado, por la poesía. Además éramos vecinos en Bellavista y déjame decirte que con don Víctor yo disfrutaba, yo viajaba con él a veces a San Pedro de Macorís, alguna actividad sobre poesía. Era yo que iba guiando y él iba siempre al lado mío y siempre me iba haciendo los cuentos. Un gran ser humano como poco, y perdóname que aborde tanto ese tema. Don Víctor era capaz de tenerle un sueldo en su oficina de abogado a algunos poetas que estaban pasando dificultad. Por lo tanto, yo creo que la combinación entre la política y la palabra que hay en ti, hay un buen político futuro. Gracias. Y un buen líder. Gracias. Así que el placer es mío estar aquí contigo. Gracias, don Marino. Es bueno que, basado en esa historia de mi abuelo Víctor Villegas, donde estamos grabando aquí el podcast, que es en nuestra oficina de abogados, él en sus últimos años llegó a trabajar aquí. De hecho, su oficina estaba en el segundo piso. Hay una foto que, de hecho, ahora que usted lo menciona, la voy a publicar, que yo hice en esa época un bibi, que era lo que estaba de moda, a mis dos abuelos aquí, a Salvador y a don Víctor. Y en sus últimos años ya, o en su último año, porque mi abuelo Salvador falleció en el 2010 y don Víctor falleció meses después, en el 2011. Y esa foto fue como en verano del 2010, ellos los dos aquí, que conversaban, eran socios, se hicieron socios de oficina de abogados. Y a mi abuelo Víctor, como usted dice, era un hombre que, si bien la poesía, la literatura, era su gran pasión, fue uno de los, primero el pionero en propiedad intelectual, Sí, sí. un gran abogado, Sí. pero le encantaba la política, como ya él como analizándola, y mi abuelo Salvador y él se sentaban y conversaban del panorama y de historia sobre todo también. Pero él no era político, No, sentía, era un escritor comprometido. comprometido, sí. Pero sobre todo algo bueno que él tenía era que ayudaba mucho a la juventud que iniciaba su primero pinino en la escritura. Le daba consejos. Inclusive yo tengo un libro que se llama Oda Barahona, que tiene un escrito de él. Y yo ese escrito lo tengo porque él me lo hizo a mano. Y lo tengo y lo conservo. Te voy a mandar una fotografía mía con él en uno de esos viajes, que lo disfrutaba porque él tenía un humor como poco. Un humor que me contaba. Yo le decía, tú sabes que él, hay una parte de su historia que estuvo preso. Y en ese encarcelamiento lo pusieron en una cisterna. Y yo le decía, pero ¿y cómo te aguantó eso? Y él me decía, mira, yo me imaginaba, y ahí me visitaban las mejores hembras, y me daban los mejores humos, y así yo pude soportar la prisión. Pero era un gran ser humano,
un gran ser humano. Yo creo que tú tendrás que heredar algo de eso. Pero Sí. vamos como dice al mambo. Usted sabe que para una anécdota para en esa línea y cerrar en fin, hacer memoria, ¿verdad? De estos grandes hombres. Eh, yo decía siempre que a mi abuelo Víctor era un hombre que le gustaba vivir. Él realmente disfrutaba vivir. Tanto así que cuando estuvo ya en el lecho, tuvo cáncer de colon, de eso fue que falleció, fue muy agresivo en algunos momentos. Ya en un momento que se pensaba que podía fallecer, la familia le llevó a un sacerdote para darle los ritos finales. Y cuando el sacerdote le está dando la extrema unción, el sacerdote le dice, don Víctor, la Virgen lo espera en el cielo. Y él abrió los ojos y le dijo, dígale que se aguante, que yo todavía no me voy. Era un hombre encantador y que le encantaba vivir. Pero sí, tendremos más tiempo de conversar Claro, sobre estos grandes hombres. claro. Usted sabe que sigo sus artículos, sigo sus comentarios. Como decía, ahora en la era digital y de un gran consumo de información se han hecho virales. Y quiero comenzar preguntándole por algo que usted en muchos de sus artículos explica y a mí me parece muy de acuerdo con la realidad de los consultores políticos. Usted dice, los políticos muchas veces contratan consultores políticos que no están preparados, no estudian, simplemente te dicen qué subir en la red y qué no. ¿Cómo usted ve, por ejemplo, hoy ese mundo de la consultoría política? ¿Se ha cualquierizado? ¿Hay gente que se vende más de lo que es? ¿Cómo usted ve eso? Mira, en los últimos años, algunos políticos hacen más marketing que política. La labor del marketing que política es como si se venden como si fuera una pasta dental, un jabón, un objeto. La política no es eso. Yo vengo de la escuela vieja que he hecho la transición a la modernidad y creo, como hace Elon Musk, compara la precisión de la ingeniería con lo moderno. O sea, tú tienes que tener esos dos mundos, el marketing y el sentido de la política. La política tiene que ver con la gente, tiene que ver con un niño, tiene que ver con una mujer, tiene que ver con un anciano. Tú no puedes venderte como un producto y sentarte luego en un asiento del Congreso, en una silla de una municipalidad o en la presidencia de la República y luego no sepa qué hacer. Entonces, cuando yo hago esa insistencia en que en los últimos años los políticos usaban, en esa época era propaganda política. Y de la propaganda política que se ha ido desarrollando, es verdad que la fisiología comunicacional no ha cambiado, que es un receptor y un emisor. Y dentro de ese emisor y el receptor, en el medio hay lo que se llama los ruidos comunicacionales o las barreras comunicacionales que no permite que el mensaje llegue al receptor. Al final, ¿quién es el receptor? El receptor es el candidato, él es el mensaje. Y el emisor, el receptor, es el elector. El emisor es el candidato del mensaje. En esa línea, el que vaya a producir el mensaje no puede ser un candidato ciego, no puede ser un candidato mudo, no puede ser un candidato que tú no lo sientas aquí y no te diga qué va a hacer en medio ambiente, por decirte algo que te tiene cercanía.
que no sepa qué va a hacer en un ministerio de trabajo, en un ministerio de obras públicas, qué va a hacer con la economía, qué tipo de país sueña o qué tipo de Estado, porque una cosa es un gobierno, una cosa es Estado, qué tipo de Estado quiere dejar cuando se vaya. Por ejemplo, te voy a decir, tú podías tener diferencias con Balaguer, cualquiera, pero tenía un sentido práctico de la política, no del marketing. Podía tener diferencias con Juan Bosch, pero tenía un sentido de cómo debería de ser un Estado. Podía tener una diferencia con Jorge Blanco, con Peña Gómez, con ese PRD que había antes, que era un PRD aliado a la socialdemocracia, pero había un sentido de lo que debe de ser un Estado. Hoy, los jóvenes políticos, como le hemos llamado ahora los presidenciables, necesitan articular políticas públicas. Yo necesito ver que cuando se vaya a un debate, pero no un debate manejado en una universidad, sino un debate que sea por la Junta Central Electoral y que el pueblo participe y que le pueda preguntar, porque cuando tú eres presidente, tienes que actuar muchas veces de emergencia y tienes que tener un pensamiento no solamente crítico, sino que tiene un pensamiento maduro de lo que es un Estado y lo que es gobernar, que tiene que ver con la gente. Entonces, cuando yo hago hincapié de que muchos de los presidenciables se buscan una gente que lo que son consumidores de la política, oye bien, consumidores de la política, o simplemente uno que va y hace un cursito en Washington de fin de semana que he realizado. Yo fui fundador de eso, pero me di cuenta en un momento que lo que iban los asesores de campaña era a promoverse y a buscar clientes de toda América Latina para que les sirvan de operador y ellos ir a dirigir las campañas. Y me retiré por eso. Entonces, hago hincapié porque me he encontrado algunos precandidatos, me han mandado sus asesores políticos para conversar conmigo, y cuando yo converso con ellos, que son extranjeros, lo que hace es anotar y replicar, y eso es uno de los mayores errores que se está cometiendo la joven generación política que está surgiendo. Son menos políticos y más marketing. ¿Qué pasa con eso? Que en una carrera electoral se quedan en el camino, no llegan, porque al final ya la generación de hoy tiene un pensamiento crítico, y es verdad que estamos viviendo lo que yo le llamo la democracia de acarreo, pero esa democracia de acarreo no lo puede acarrear todo. Hay un porcentaje, los partidos políticos son apenas el 10% de la población. La otra parte de la población tú tienes que conquistarla. ¿Y cómo la conquistas? Con ideas, con propuestas, con frases, con conocimiento de la sociedad. Y eso no te lo da ni el marketing, ni te lo puede dar una persona que no sea del área de la sociología, de la ciencia política. Y es verdad que es bueno tener un mercadólogo dentro, pero eso es para traducir las ideas políticas bien armadas a la comunicación. Y por eso hago tanto hincapié. Usted mencionó los presidenciables y de hecho aprovecho y saludo a nuestro hermano Francisco Tavares, el demócrata, que tiene un espacio con usted que se llama Los Presidenciables. Ustedes analizan los diferentes perfiles y la coyuntura política de cara al proceso del 2028. Es una pregunta que yo creo que no se la han hecho, o por lo menos de la forma que la voy a hacer. Pero es verdad que se le ha bautizado un grupo como Los Presidenciables, ya sea porque han dicho que tiene aspiraciones o no la tienen. Pero le cabe a todos ellos el título de presidenciable. Fíjate que yo soy muy... A veces me dicen que soy muy duro. Yo soy muy honesto con mi sentido intelectual, tanto de la escritura como de la política. Yo no creo en un intelectual
que no tenga conciencia política, yo no lo incluyo, ni lo menciono. Lo puede mencionar mi compañero o lo puede mencionar otro, pero yo ni lo menciono. ¿Por qué no lo menciono? Porque la política no es cuando tú quieras ser presidente. La gente tiene que aspirarte a presidente. Cuando a ti la gente te saluda y te dice, pero tú tienes condiciones para ser presidente, aspira. Entonces la gente te va alimentando, 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 alimentando. Y eso va creciendo como una ola. Por ejemplo, Salvador Jorge Blanco. No, era un abogado simple, sin aspiraciones, con criterio político, en Santiago, pero fue creando una ola, tenía un discurso, tenía una incisión en la palabra, había que oírlo y esa ola fue creciendo, no había redes sociales, fue creciendo, creciendo y cuando vino al final se puso esa ola, creció de una manera que fue imparable. Eso es la idea. Entonces hay gente que son operadores o son fruto de un decreto presidencial. Un decreto presidencial no hace presidente. Una institución pública no hace presidente. Lo que construye a un presidente, a un candidato, es la idea, es el proceso. Y usted tiene un ejemplo claro con el actual presidente de la República. Nadie creía en eso. Yo creo que ni el mismo doctor Abinader creía que ese muchacho que andaba llevándole la maleta podía ser presidente. Sin embargo, él se creyó la película. Él construyó su propio idioma. Muchos de los funcionarios, inclusive, que le acompañan, cuando él le dijo que iba a aspirar, se le rieron en la cara. Sin embargo, él tenía un propósito definido y fue armando. Pero tengo entendido que él tuvo un equipo, o lo que se llama un gabinete de sombra, de la sombra, que es una copia de esa que tuvo Tony Blair en la época. Ese gabinete de la sombra articulaba ideas políticas, hablaba sobre política, y él se montó en una ola de hablar de política, no del marketing político, aunque ahora lo haga y use esa herramienta, porque no es que es mala, es cómo usar esa herramienta. Entonces, por eso hay algunos nombres que yo no incluyo, que simplemente no lo pongo porque ni siquiera aparecen en las encuestas. Y por eso yo creo que no todo el mundo se merece llamar presidenciable. Eso viene desde afuera. Y cuando te llega esa ola que te golpea en la cara, entonces tú comienzas a sentir ese viento realmente. Pero los otros son claques. En la historia dominicana, usted mencionó el caso, por ejemplo, de mi abuelo, el doctor Jorge Blanco. Yo creo que él y Danilo Medina han sido los únicos candidatos en su momento que eran candidatos oficialistas y lograron convertirse en presidente. Es decir, hubo una transición de partido, del mismo partido, pero dos líderes en el 82, entre el presidente Guzmán y el doctor Jorge Blanco, y en el 2012 entre Leonel Fernández y Danilo Medina. Cuando en mi caso analizo, por ejemplo, esos escenarios, veo que eran dos figuras que tenían algún nivel de distanciamiento del mandatario del momento, aunque fueran del mismo partido. Analizando la coyuntura actual, en el caso, por ejemplo, del PRM, que busca permanecer en el poder, ya con un presidente que no solamente que la Constitución se lo impedía al momento del mismo decir que no volvería, sino que colocó un candado más fuerte todavía para evitar un intento de reelección. ¿Cuál es la esencia de una transición de un mismo partido entre dos liderazgos? Hay que distanciarse, se puede ser, digamos, o venderse cercano al presidente del momento. ¿Cómo son esas transiciones? Lo primero es que la política tiene su propia dinámica. Hay que ver el ángulo
de cada uno de esos presidenciables. Tiene que tener una estrategia clara y definida. Lo primero que tienen que saber los presidenciables es, en el sur a la madre le llaman la MAI. La MAI. A la madre no se mata. Cuando tú comienzas a matar la madre, empieza a matar los hijos. Y si un partido político, llámese como se llame, no tiene conciencia, su dirigencia, de que lo primero que hay que cuidar es la madre, pierde el poder. ¿Qué es la madre? El partido. El escenario que tuvo Jorge Blanco, el escenario que tuvo Danilo Medina, no es el escenario de hoy. El escenario de hoy es un escenario donde la inmediatez va más rápido que el discurso y que la idea. La emoción va más rápido que la imagen. Entonces, lo primero que un partido que está en el poder tiene que entender, conciencia, que para preservar el poder, lo primero que tiene que hacer es conservar el PRM. El PRM, antes de entrar el proceso de los presidenciables, tiene que sacudirse y diferenciar lo que es el gobierno del partido. Cuando te hablo de diferenciar el gobierno del partido, es tener una estrategia del partido y una estrategia para que sus propios líderes se puedan desarrollar, para que no pueda venir no el del 28, el del 34, sino que pueda construirse una maquinaria consciente de un programa o de un desarrollo o de una visión de país. Si el PRM en este momento, a 3 años y medio de un proceso electoral, sus líderes no tienen la conciencia suficiente para entender que por encima de sus aspiraciones está la madre, que la madre es el partido. Y ese partido, PRM, tiene que consolidar su marca. Su marca. Un partido que se destruye su marca es un partido que destruye el futuro de todo. Un partido que no tiene conciencia de que tiene que tener un proceso para la elección del próximo candidato, sea el que las bases diga que debe de ser, es un partido que se va muriendo. Y si tú le vas cortando los espacios, si tú no haces lo que tiene que hacer el PRM va a entrar ahora a la tercera ola. Y esa tercera ola, ¿a qué se debe ser? ¿Cuáles son los neutrales? El PRM tiene que ver su dirección, quiénes se han mantenido neutrales en este proceso. No quiere decir que no simpatice. Entonces, esos neutrales tienen que ser lo más sagaz, lo más limpio posible, que tenga conciencia de lo que es un partido político y empezar a construir una secretaría general fuerte, una presidencia del partido fuerte, una vicepresidencia del partido fuerte, una secretaría de organización fuerte y una dirección partidaria, no como han querido hacer todos los partidos que amplían su dirección ejecutiva a 1,000, a 2,000, porque hay que darle participación, y lo que hace que construyen una dirección partidaria que no decide nada
y pierden el respeto. Entonces tú tienes que tener una dirección ejecutiva, no menos de 100 o de 80 personas que decidan por lo que se va a hacer a nivel. Entonces, cuando tú construyes eso, empieza un proceso de organización del partido a nivel provincial, a nivel municipal, a nivel del distrito, de los distritos municipales, y luego comienza a crear por mesa electoral una representación en cada una. Después que tú tienes la madre fortalecida con ese proceso, entonces tú llamas a los presidenciales y le abres un proceso. Si el PRM comete los errores que han cometido la mayoría de los partidos tradicionales, sobre todo porque el PRM es un proyecto de partido nuevo, tiene apenas 10 años. 10 años. Si comete el error de su ADN y no le dice a los hombres ya como yo, viejos, ustedes son asesores, vengan para acá, o váyanse a la comisión ejecutiva. Pero si se ponen a hacer de que un presidio, una dirección amorfa, y se ponen a no entender que las campañas electorales son guerra, las campañas electorales son guerra, y para eso tú tienes que tener un ejército organizado, aceitado, como le dicen, coherente, pero sobre todo que tengan un lenguaje que comunique con la gente. Ya ese PRM no es el PRD, ya eso pasó. Si intenta hacer el PRD, se va y comienza a cometer los mismos errores, se va a desboronar como partido. Entonces, el PRM tiene ahora mismo la oportunidad no de tener gente que asesore en marketing, porque muchos de esos asesores lo que hacen es que personalizan el liderazgo y no construyen una institución partidaria y comienzan a crear dioses producto de lo que le paga, y al final cogen un avión, se van y se cerró. Por lo tanto, cuando tú me dices qué hacer, primero organizar la casa, y después de organizar la casa, creando conciencia, que me imagino, mi olfato político me dice que quien va a asumir la presidencia del partido es el primer ejecutivo. Y el primer ejecutivo debe de pensarlo si quiere ser uno que pasó por el poder y luego nadie lo sustituyó, o quiere dejar un legado partidario que pueda servirle a esa generación, porque de todos los partidos, cuando yo veo su cuadro de su dirección ejecutiva, el acierto más grande que hizo el PRM fue poner jóvenes alrededor. Si él a esos jóvenes no lo empodera como la nueva dirección partidaria, no le da la oportunidad de que ese liderazgo comience otra vez a emerger. Si no abre su escuela política de nuevo, esa escuela política que tuvo una vez el PRD, que tuvo una vez el Partido de la Liberación Dominicana, que tuvo una vez inclusive el Partido Reformista Social Cristiano, si ese PRM no empieza a formar sus cuadros, no en marketing, sino en el hacer político, puede irse disminuyendo. ¿Y quién se perjudica a eso? El sistema político, porque el PRM es la última bandera de una sociedad que va en proceso de cansancio, que si ese PRM no les responde a lo que espera la sociedad, aquí podemos estar en una crisis partidaria que se acerca cada día más, porque los partidos políticos en su función se alejan del ejercicio partidario y hacen más marketing político. Usted mencionaba ahora la posibilidad de que, y yo creo que va a ser así, de que el presidente Luis Abinader
asuma la presidencia del PRM a partir del año 2026. A propósito del presidente, yo he catalogado la presidencia de mi querido amigo Luis Abinader como una presidencia disruptiva, porque ha sido un presidente que muchas tradiciones, vamos a llamarlo así, de los presidentes y del sistema, él quizás ha sido contracorriente con eso. Si algún funcionario mete la pata, asume la posición de que enfrente sus consecuencias. Es un presidente que se ha reducido quizás el poder, el propio poder del presidente lo ha reducido. Es un presidente que si tiene que ratificar, ratifica. Si tiene que pedir perdón, pide perdón. O sea, es un presidente que ha tenido quizás roles o momentos atípicos de lo que nosotros estábamos acostumbrados a ver. Por lo menos en mi generación, lo que pudimos ver desde Hipólito, Leonel y Danilo, y quizás de los caudillos también que nos gobernaron en épocas anteriores. ¿Cómo usted califica el estilo de Luis Abinader como presidente de la República? Mira, Abinader no puede parecerse a Balaguer, no puede parecerse a Juan Bosch, no puede parecerse a Leonel, no puede parecerse a Hipólito. Abinader es el presidente del siglo XXI, no es el presidente del siglo XX, no es el político que viene arrastrando los males del siglo XX. Es más, Abinader tiene la gran oportunidad de ser, oye bien, hacer lo que Danilo no hizo, pasarle la antorcha a una generación. Abinader es el que tiene la antorcha en la mano que nadie le dio, porque la banda presidencial no se la dio Danilo, fíjate que la puso en una mesa. Abinader tiene la antorcha en la mano, y esa antorcha en la mano, él no puede ser egoísta. ¿Por qué no puede ser egoísta? Porque muchos de esos jóvenes que sin creer si era posible ese proyecto, apostaron a un proyecto colectivo con él. Y entonces él, siendo atípico, tiene ahora que tomar esa antorcha que tiene él en la mano, cuidarla y comenzar a correr en ese maratón de estos 3 años. Cuando te digo correr, porque la mejor campaña que él puede hacerle a su partido es gobernar bien. Es cada acto de corrupción que vea, sancionarlo. Es ser un presidente limpio. Es un presidente que hable con los aspirantes y le diga, vamos a hacer las reglas limpias entre nosotros. Vamos a hacer lo que nosotros no tuvimos en el PRD. Vamos a hacer un PRM diferente, un PRM que te sirva a ti, que si no te sirve en el 28, te pueda servir en el 34. Vamos a hacer un PRM con gente con ideas. Vamos a buscar las filosofías que nosotros tenemos y vamos a asumirlas, porque a este país hay que darle no solamente un candidato que venga y producto del marketing o porque un sector económico se empeñe en querer ligar lo público con lo privado. Vamos a ser un presidente que sienta que si a nosotros nos inspiró la mejor campaña que se ha hecho en este país, que fue la campaña Primero la Gente, vamos a hacer una campaña con eso, vamos a recuperar, vamos a ponerle el oído en el corazón del pueblo y vamos a enamorar a la gente para que venga a este partido y podamos realmente construir una sociedad diferente a la que tenemos hoy, porque la sociedad que tenemos hoy es una sociedad que se le puede estar escapando a cualquier presidente que venga. Y en este momento el país requiere de una generación valiente, decidida, pero que sepa hacia dónde va. Entonces la función que tiene Luis Abinader ahora es tratar de cerrar el oído al marketing político y comenzar a ser el único que empiece los pasos para ser un estadista. Porque la diferencia entre un estadista
y un gobernante es que el gobernante gobierna el día a día. El estadista piensa en la generación que viene y que está al porvenir. Y Abinader tiene esa oportunidad con la antorcha en la mano de decirle a los jóvenes que están aspirando, vamos a construir primero el partido. Vamos a hacer una filosofía dentro del partido. Pero este partido tiene que servirle, no a ustedes, sino al país como instrumento para que no pase lo que pasó en otros países de América Latina que han tenido que recurrir al pasado porque el presente no le dio la respuesta y no podemos permitir eso. Entonces yo creo, y te lo digo con un sentido de creencia, de que los PRMistas, ojalá que tengan conciencia de que ellos tienen el futuro de un país en las manos, que no es el marketing comunicacional, que no es el día en el Palacio Nacional, que no es el empleo público, es construir una sociedad que nosotros podamos ver hacia el pasado y podamos decir que el futuro es mejor que el pasado, porque el futuro fue tormentoso con su desacierto, con sus avances, pero que el presente en camino hacia el futuro es mejor que lo que encontramos. Usted decía en una de las respuestas anteriores que la sociedad va camino hacia un cansancio del sistema de partido prácticamente y que el PRM pudiera ser el bastión que sostenga el sistema de partido. Pero sobre ese cansancio que hay, un desencanto quizás de una parte de la clase política, de la gente con una parte de la clase política, ¿qué rol están jugando las élites en este momento? Porque yo siento, evidentemente la sociedad dominicana es mucho más horizontal que antes ahora. El acceso a la información, hay una clase media más grande, eso es una realidad. Pero yo siento que los poderes fácticos han perdido fuerza en la sociedad dominicana. Y eso ha afectado quizás también esa misma, o sea, es parte del desencanto que existe. Pareciera que quienes de alguna manera representaban no solamente el poder político, sino también una especie de bastión, yo no diría moral, pero sí de orden en la sociedad, han perdido su protagonismo y su esencia. Mira, los sectores económicos del país, algunos son conservadores, otros quieren sentarse en la mesa. Son dos sectores que hay. Hay un sector conservador que lo que le interesa es que el país siga por buen camino. Y eso no es malo, eso es bueno. Pero hay otro sector que quiere meterse a la política o quiere meterse en la vida partidaria. Y eso no es bueno, no es sano. Porque cuando tú subes a la presidencia de la República amarrado con sectores económicos, no puedes hacer grandes cosas porque te han pagado la fiesta. La lucha está entre la inteligencia de los partidos políticos. O se dejan manejar o se dejan ayudar. Los sectores económicos siempre han ayudado a los partidos políticos. Siempre. Siempre han ayudado a los partidos políticos. Y debe de seguir. Porque para que un empresario pueda progresar, necesita una nación tranquila, una nación jurídicamente estable, una nación con un mercado de consumo que la gente pueda comprar, una nación que tenga un gobierno que haga políticas públicas, que el rico siga produciendo riqueza, siga produciendo empleo. Y a eso es que debe de aspirar los sectores económicos del país. Ahora bien, hay un grupo de jóvenes empresarios que quiere ser parte de la política. Y ahí está la inteligencia de los partidos políticos. Aceptar la mirada buena, pero no dejarse manejar.
Pero esos sectores, ¿qué han hecho? Han comprado medios de comunicación, han comprado plataformas, han hecho plataformas. Algunos lo dejan en libertad realmente y dejan que se produzca las noticias sin incidir en ellas. Y a eso es que un gobernante o la clase política debe de aspirar, a tener una clase económica conservadora, a tener una buena relación, pero la política debe de seguir siendo ¿de quiénes? De los partidos políticos, de los políticos. No puede ser de los sectores económicos. Entonces, después que Abinader es el primer empresario que llega a la política. Nunca había llegado un empresario a la política, del sector económico empresarial. Pero Abinader no ha gobernado como empresario, ha gobernado como político. Se ha manejado con los empresarios, le ha dado participación, porque al final no importa cómo sea, quién sea, la labor de un Estado es producir riqueza. ¿A quiénes? A todos, a los sectores medios, a la clase alta, a la clase baja. Esa es la visión que debe de tener un político, que el Estado es generador de riqueza. Y eso es lo que nosotros tenemos que preservar y que cuidar, para que no podamos tener un susto ahora que comienza una línea de candidaturas independientes, cuando los partidos políticos dejan de ser la correa de transmisión entre una sociedad y el Estado. ¿Qué sucede? Vienen los inventos. A eso es lo que tenemos que tenerle miedo. ¿Hay posibilidad de un invento en el país? En este momento no, porque todavía la democracia de acarreo está muy fuerte. Todavía no. Pero después del 30 puede haber ruidos que puedan interrumpir y producirse proceso de que los partidos políticos no sean tan hegemónicos, sino que pierdan, a pesar de que tienen sostenimiento público. Pero, ¿qué es lo que vale de una empresa? La credibilidad. Si los partidos políticos pierden la credibilidad en la sociedad, la credibilidad es todo. Y si pierden la credibilidad, si no cumplen con las promesas, si no cumplen con la sociedad, por más que quieran hacer la alianza con los partidos minoritarios o partido águila, como yo le llamo, que vuelan de un sitio a otro dependiendo de los intereses, no lo critico, entonces la sociedad va a asumir su propio papel. Ya tenemos indicio de eso. La Marcha Verde fue un indicio de eso. Y la Marcha Verde fue una gran movilidad de la sociedad dominicana. Eso quiere decir que el día que surja una persona que sea capaz de convencer, de hablarle a la gente y de poder presentar una candidatura a nivel nacional, los partidos políticos irían en desventaja, pero no en este tiempo, en el 30. ¿Por qué, a su juicio, los dominicanos, por ejemplo, salen en encuestas incluso, entiendo yo de encuestas de alguna manera respetadas, que admiran a personajes como Bukele, como Milei, como el propio Donald Trump? O sea, figuras con discurso populista, con carácter de hombre, el hombre fuerte, desde el punto de vista de gobernante. Eh, y al parecer, pero a mí me da risa porque, por ejemplo, Bukele, que por lo menos desde el punto de vista del marketing, como usted dice, se vende como el gran salvador del orden en El Salvador. Y parte de lo que él vende es medidas estrictas de orden. Pero aquí, por ejemplo, si la ministra de Interior decide mañana cerrar un negocio porque está faltando al orden, hay una queja. Entonces, ¿por qué el dominicano a veces como que simpatiza por algo, pero si esa fórmula viene aquí, entonces no? Ese dominicano va a Estados Unidos y tiene un papel en la mano, se lo entra en el bolsillo, no lo bota. Ese mismo dominicano, ese mismo dominicano, cuando tiene que pagar impuestos, va y hace su declaración. El dominicano es inteligente. Yo creo, y te lo digo de verdad, Orlandito, que la próxima tarea
de este gobernante y el que viene establecer un régimen de consecuencias. Nosotros necesitamos darnos un nuevo código penal. Un código penal que no sea de sectores, sino que sea real. La sociedad necesita un buen marco jurídico, porque el marco jurídico que tenemos es del 1840 y pico. Entonces, aquí no es que no nos adaptamos a las buenas leyes, es que las leyes son tan débiles que muchos saben eso y no las respetan. Yo sueño con tener un país que el que robe vaya a la cárcel. Sueño tener un país donde la política no se meta con la justicia. Sueño tener un país donde la generación trabaje de lo que sabe, no de lo que aparezca. Sueño tener un país con un gobernante que sea capaz de gobernar más para la clase social, pero que también a la clase conservadora y a la clase empresarial lo proteja. Sueño con que podamos construir un país donde la vejez no sea una preocupación, sino una manera de irse alejando de la productividad con todo el honor que merece un hombre que ha pasado años de trabajo y luz. Y yo creo que la generación tuya, hablando de líderes en este programa, la generación de los presidenciables, la generación, cuando hablo de los presidenciables, también hablo de los presidenciales de la fuerza del pueblo, hablo de los presidenciables del PLD, hablo de los presidenciables de los que no tienen partido pero que sueñan ir por una agrupación. Hablo de esa clase política que está entre los 35 a los 40 y pico de años. Hablo de esa generación nacida en los 80, hablo de esa generación nacida en los 90, hablo de esa generación nacida en el 69, en el 70, una generación nueva que tenga una visión de menos marketing y más política. Bueno, yo creo que esa ha sido la gran lección de este capítulo. Menos marketing, más política. Yo creo que la gente lo pide y lo demanda. Si uno lee muchas veces comentarios en redes sociales, yo no le doy necesariamente un rigor científico, pero cuando ve que se replican bastante, la gente pidiendo soluciones, pidiendo que los políticos tomen posición con diferentes temas, nos damos cuenta de que esa gran lección que usted nos deja hoy aquí, menos marketing, más política, es lo que necesita este país. Inyección de contenido. Necesitamos políticos que tomen posiciones sin miedo, sin perder o sumar popularidad. Y no necesitamos políticos, yo diría, analfabetos de contenido. Así que gracias, don Marino, por haber estado con nosotros. Nos encantaría tenerlo aquí como un habitué. Si Francisco me da el permiso de poder invitarlo otras veces más, Claro. para analizar estos temas de interés y estas lecciones que creo que son importantes para una sociedad que a veces parece que es muy ansiosa, pero yo creo que lo que hace falta aquí es contenido, como usted bien dice. Creo que sí, que ojalá los políticos jóvenes que están en todos los partidos, y oye bien, muchachos muy preparados, con buena formación, eleven el nivel de discusión del lenguaje político, que inspiren que el ruido, la cháchara, no sea parte de la discusión política, sino que puedan tener un pensamiento político diferente, pero que el ser humano, el desarrollo humano, esté por encima de lo que es el marketing, la convicción, sino que la política se ha ido degradando en los últimos años, pero no son la política, sino lo que usan la política,
se convierte en lo que ha sido siempre el mejor camino para el desarrollo de una sociedad. Muchas gracias, don Marino. Muchas gracias a ti por invitarme. A ustedes será hasta el próximo domingo aquí en Líderes.